Qué bendición estar con ustedes en esta tarde y una vez más poder juntos participar de esta gracia del Señor. Hoy por la mañana comenzamos con una enseñanza allá en Proverbios capítulo 3 y verso 6. Dice, o a partir del verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, debo naturalmente refrescar, por decirlo así, retomar esa parte que enfatizamos al inicio. Cuando dice fíate de Jehová de todo tu corazón, nos está hablando en otras versiones de confiar. Confía en Él plenamente. Confía en Jehová completamente. Hablamos de que se trata no de una confianza parcial, no de una confianza a medias, sino plena, total. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Recordemos que para el Señor es o todo o nada. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice, amarás al Señor con una parte que lo ames en tu corazón, con una parte en tu mente es suficiente, es con todo. Por eso fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué está haciendo el Señor en este tiempo? Naturalmente nos está llevando a que aprendamos a poner nuestra confianza en Él, una confianza plena, una confianza completa. Entonces veo con claridad cómo dice, y enfatizamos eso también en la versión TPT, dice confía completamente en el Señor y no confíes en tus propias opiniones. Entonces, en todo este tiempo, el Señor está llevando a todos, a cada uno de los suyos, los está llevando a que revisemos y está trabajando también a que revisemos cómo está nuestra confianza en Él. Decía que algunos, por ejemplo, su confianza, se ve su confianza en Él hasta que cuando todo está bien, la confianza no está en ningún momento amenazada. Pero cuando ya viene alguna adversidad, entonces ahí se ve si hay una confianza plena, hay una confianza completa o realmente ha sido algo a medias, parcial o circunstancial. Vimos también cómo alguien que camina de acuerdo cuando dice la Escritura y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, hacia ahí nos está llevando Él. Ya lo dijimos, a una confianza plena, completa, pero también debemos de comprender que dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, la prudencia viene de Dios, pero ojo porque aquí habla de tu propia prudencia. No habla de la prudencia que viene de Él. Por eso en las versiones vimos en la NTV y también en la TPT, cuando dice la gente arruina su vida por su propia necedad. La prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia, esa propia o esa prudencia propia, la prudencia de cada uno, como dice en Corintios también, como le dice Pablo a la iglesia de Corinto, le dice
que la prudencia, la sensatez, la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Es muy diferente la prudencia, la sensatez que viene de Dios y la que el mundo está enseñando, la que el sistema está enseñando. Entonces claramente dice acá, o más bien la que ha enseñado, la sensatez o la prudencia. No estoy hablando de lo que estamos viviendo en este momento. En este caso dice, la gente arruina su vida por su propia necedad, pero finaliza diciendo, y después se enoja con el Señor. ¿Cuánta gente se enoja? ¿Cuánta gente discute con el Señor? ¿Cuánta gente pelea, se resiente con Él porque las cosas no le salen como quieren, como desean, como lo piensan? Naturalmente han caminado de acuerdo a su propio criterio, a sus propias necedades, hacen sus decisiones como quieren. Y como dice en la versión TPT, dice hay algunas personas que arruinan sus propias vidas y luego culpan de todo a Dios. Naturalmente eso vamos a encontrarlo en muchos casos, en muchos lugares, en donde terminan echando a perder o echándose a perder y al final pues están culpando a Dios por todo. Por eso es importante conocer muy bien las Escrituras, conocer al Padre, conocer al Hijo, a Cristo mismo, para que nosotros comprendamos lo que realmente está diciendo su palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes pues en tu propia prudencia. Luego vimos el verso 6 que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mencionamos que hay una diferencia entre conocer y reconocer. Muchos dicen, yo sé que Dios existe, otros dicen, yo le pido a Dios que me ayude, pero cuando dice reconócelo en todos tus caminos. Ponía el ejemplo y podemos hacer cualquier otro ejemplo. Una cosa es que yo conozca a don Armando, pero él es un arquitecto. Una cosa es que yo diga, no, yo conozco a Armando o a don Armando, pero no lo veo como un arquitecto, no lo reconozco. Entonces, conocer a alguien es una cosa, reconocerle es otra. En este caso, ¿cuánta gente dice que Dios existe? Yo sé que Dios existe, yo le pido a Dios que me ayude. Sin embargo, no lo reconocen como realmente Él es. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, el que gobierna. Él es nuestro Padre. Entonces es muy importante que aprendamos a reconocerle, pero reconocerle no es en alguna situación. Aquí en esta, no, en esta sí necesito que Dios me ayude. En esta sí necesito que Dios intervenga. En aquellas yo puedo arreglármela solo o sola. No, allí no hay reconocimiento. Por eso vimos también la iglesia de Roma, algunos cristianos en aquel tiempo comenzaron a pensar que no valía la pena buscar a Dios, reconocer a Dios. En la NTV dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. En la PDT, ya que la gente creía que no era importante conocer a Dios. En NBI o Nueva Versión Internacional, además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, y la hispanoamericana como no tienen interés en conocer a Dios. Díganme ustedes si esto no ha acontecido en el mundo. El mundo ha estado desentendiéndose de Dios. La humanidad ha estado desentendiéndose de Dios. La humanidad, el mundo entero,
ha llegado a pensar, como dice esta versión, que es una tontería reconocer a Dios, que no es importante o que no vale la pena reconocerlo. Entonces debemos nosotros de poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no estoy pensando solamente aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Nosotros debemos de establecer el principio fundamental de qué significa reconocer a Dios. ¿Qué significa estar bajo su señorío, bajo su gobierno de Cristo? ¿Qué significa que nuestra voluntad esté sometida para que sea su voluntad la que prevalezca? Dice en la versión PDT de Proverbios 3:6, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. No es ten en cuenta a Dios en algunas cosas de las que hagas o de las que haces. Entonces, es necesario que entendamos, en la versión Dios habla hoy, dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas. Enfatiza en cada una de estas, en todo, en todo, en todo. ¿Por qué? Porque es fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora bien, dice en la versión NTV, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Para no equivocarnos, para no caminar en una dirección que no corresponde, para no encontrarnos haciendo nuestra propia voluntad, es necesario poner atención a lo que dice en la versión NTV, siempre de Proverbios 3:6. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Es algo que el Señor ha trabajado mucho en nosotros para que no prevalezca otra voluntad. En el reino de Dios no hay muchas voluntades. En el reino de Dios ni siquiera hay 2 o 3 voluntades. Es una sola voluntad. Un solo Dios. Un solo Señor. Una sola fe. Por eso vemos que Jesús vino y realizó un solo sacrificio. Jesús vino y murió una sola vez por todas. Hay que entender esto entonces para que nosotros caminemos en pos de lo que la Escritura dice. Otra vez, fíate de Jehová de todo tu corazón, no es en parte de tu corazón. Como tengo necesidad de finanzas, ahí sí busco a Dios. Pero cuando tengo que tomar una decisión sentimental, familiar, emocional, ahí sí no, ahí solo yo soy suficiente para tomarla. No. Ahora, dice la Escritura también en el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Dice en la versión hispanoamericana de Proverbios 3:7, lo que estamos leyendo ahora, dice, no presumas de sabio, respeta al Señor y evita el mal. Bueno,
Hay una diferencia en recibir la sabiduría que viene de Dios. Hay una diferencia en caminar en su prudencia. Y existe la diferencia comparada con yo, tú o nosotros volvernos sabios en nuestra propia opinión. Creer que todo lo sé. Creer que todo lo sabemos. No, en la casa nadie me puede enseñar a mí, yo sé más que todos. En mi familia. No, mire, yo le debato a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. No, allí mucho cuidado porque ahí está sucediendo exactamente lo que dice la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión. Es mejor desistir en aquello que tú lo que quieres es demostrar que sí puedes y que sabes más que todos los demás. Naturalmente, Jesús no caminó así, pero Jesús no se hizo sabio. Jesús sí fue muy sabio. Jesús fue prudente, pero no caminó bajo una opinión de él. Por eso él no sea sabio en tu propia opinión. Es cuando alguien tiene su opinión, su criterio, lo lleva a una posición, lo eleva a una posición por encima de los demás. Por eso dice la Escritura que ninguno tenga concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué significa cuando dice que ninguno o nadie tenga un concepto más alto de sí mismo? Quiere decir que el Señor sí nos ha dado a nosotros un concepto correcto de lo que nosotros somos. Ni más bajo ni más alto. Hay quienes tienen un concepto muy bajo de sí mismos. Se ven, se consideran, ya estando en Cristo, y se ven y se consideran de lo peor. No, yo no sirvo para nada. No, es por gusto. Para mí no son las cosas de Dios, eso no es para mí. El servir a Dios, no, eso no va conmigo. Mire usted quién soy yo. Yo le digo a mis hijos que vayan ellos. Yo le digo a mi esposa que busque ella. A mis nietos. Pero yo no, usted. Tiene un concepto muy bajo de lo que usted es. Pero están los que tienen un concepto muy alto de lo que son. Entonces allí les gana la autosuficiencia, el orgullo, la arrogancia. Eso es lo que le pasó a los de la iglesia, esta iglesia que vemos nosotros en Roma, Romanos capítulo 1. Que creyeron o pensaron que no valía la pena buscar a Dios. No tenía sentido. Ah, con razón. Se volvieron sabios en su propia opinión. Pero ¿qué sucedió? Dice que por eso Dios los abandonó. Y explicaba, y una vez más lo vuelvo a mencionar, una cosa es dejar algo o dejar a alguien y otra es abandonar. Noten ustedes que la Escritura cuando habla, el hijo por ejemplo se va a casar, dice, deja a tu padre y a tu madre. Porque él va a apartarse y va a hacer su hogar. Es bíblico. Pero como dice, deja a tu padre y a tu madre. Pero nunca dice abandona. Hay hijos que se apartan y terminan abandonando a su padre y a su madre. Eso no dice la Escritura. ¿Dónde quedaría
Entonces, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. No, por tanto dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, aunque no estoy enseñando del matrimonio ahora, pero cabe este ejemplo acá. Por tanto dejarás, ojo y oído, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Pero cuando vemos nosotros, ¿qué fue? Aquí viene la comparación. Dejar es abrir ese espacio para estar, formar un hogar, estar aparte de mis padres, pero no abandonarles. Ahora, estos que habla de Romanos 1, sí llegaron a ser autosuficientes. Creyeron que lo sabían todo. Ojo, estos abandonaron a Dios, por eso es que dice que Dios los abandonó. La diferencia es, una cosa es dejar y otra es abandonar. El hijo menor que se ha oído en las escrituras como el hijo pródigo, pero él dejó de ser pródigo. Pero él, vemos que el padre le dejó. Cuando él tomó la decisión de irse, el padre lo dejó. Pero este hijo volvió. Y aunque el hijo ya no se consideraba digno de ser llamado hijo, el padre lo reconoció como hijo. ¿Por qué? Porque el padre nunca lo abandonó, lo dejó. Entonces, una cosa es cuando Dios deja a alguien y otra es cuando Dios abandona a alguien. A estos cristianos que no solo dejaron, sino abandonaron a Dios, Dios también los abandonó y los entregó a una mente reprobada. Por eso terminaron haciendo cosas que no convenían. La enseñanza en medio de esto es que no olvidemos de que fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Tiene que ver con un sometimiento hacia Él. ¿En qué cosas, en qué aspectos de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu negocio, de tu trabajo, no has tomado en cuenta a Dios? ¿Has creído que no vale la pena? Es en vano buscar a Dios, acercarte a Dios o poner eso a los pies de Cristo o en las manos del Señor. Muy importante que revisemos eso. ¿Por qué? Porque este tiempo en que nos sentamos en familia, a cada uno Dios le está hablando. La madre no es para que la madre esté diciéndole al hijo o el padre o el hijo o el hermano a su hermana o a su hermano: mira, ya viste lo que te está diciendo el Señor. No, aquí a cada uno nos habla el Señor. ¿Y qué nos está diciendo? No seas sabio en tu propia opinión. Porque eso puede echarte a perder. Escucha, ¿qué es lo que alguien con la guía de Dios, alguien que conoce a Dios, alguien que está caminando en pos de su voluntad, de su palabra, de su gobierno, puede decirte y ayudarte? Pero no escuches, como dicen algunos, como oír llover. Si escuchaste por aquí, dicen algunos que por aquí entró y por aquí salió. No. Eso no es escuchar. Dice la Escritura: respeta, no presumas ser sabio o de sabio, respeta al Señor. Cuando
yo muestro mi propia opinión, mi propio criterio, soy sabio en mi propia opinión, le estoy faltando el respeto al Señor. Cuando yo digo, no, así es, yo así pienso, yo creo que es de esta manera y yo no necesito estar consultando, no necesito que me estén diciendo qué debo de hacer. Muy bien, por eso debes examinar cómo te ha ido. Hay muchas cosas que no han ido bien. Y aún aquellas que vayan bien de cierta manera, si no están bajo la voluntad perfecta del Señor, no es ninguna garantía. Por bien que vayan algunas cosas, necesitas inmediatamente volverte a Él, respetándolo como lo que Él es, el Señor. Pero dice también al final, porque será, siempre en Proverbios, dice porque será, el verso 8, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo. Bueno, ¿cómo así? Quisiera entender esa parte cuando dice, y será medicina para tu cuerpo. Cuando habla de medicina, es porque el caminar basado en tu propio criterio, en tu propia opinión, haciendo como a ti te parece, naturalmente eso te ha llevado a otros desórdenes. Y dentro de ello, la salud también se ha afectado. Alguien hoy que está viendo dice, pero fíjese que a mí se me subió la presión. No hablo que se le subió en algún momento. No, ya le declararon hipertenso. La presión siempre está por encima de lo que se considera normal. Otros dicen, mire, fíjese que con todas estas situaciones que he vivido en mi casa, en el negocio, la presión se me baja. El azúcar en la sangre. Mire, tengo unos dolores de cabeza que no logro dormir hace mucho tiempo. O sea que cuando el cuerpo está alterado, cuando el cuerpo está afectado, regularmente lo que hacemos es tomar algo. Algunos toman algún tipo de calmante, tiene dolor, yo no soy médico, sé quién soy en Cristo, pero puedo decirle esto, por la guía del Espíritu de Dios en mi vida. Porque aquí quien es exaltado y glorificado es Él por sobre todas las cosas. Por ejemplo, hablo de ese dolor de cabeza recurrente. Se toma una pastilla y dice, y viera esa pastilla es buena. Y cada vez que me duele mucho la cabeza, me tomo esa pastilla. Déjeme enseñarle algo. Permítame enseñarle esto. Cuando hay un dolor de cabeza recurrente, o cualquier otro dolor, ¿verdad? Solo estoy usando un ejemplo. Y hay una pastilla que le quita el dolor. La verdad, esa pastilla está teniendo un accionar en su cuerpo, pero lo que hace la pastilla trabaja como un calmante. Le quita el dolor. Pero eso fue en la mañana. Pero en la tarde, en la noche, al otro día, o en esa misma semana, vuelve el dolor o vuelven los dolores de cabeza. Entonces, cuando yo voy y tomo la pastilla, no estoy diciendo que tomar la pastilla para el dolor es malo, no, por favor. Eso lo agarre muy bien. Vamos, estoy llevando la raíz. Cuando usted toma la pastilla,
Y el dolor, por eso dije, es recurrente. Se va el dolor, pero después vuelve el dolor y otra vez la pastilla. No está yendo a la raíz. Su cuerpo está emitiendo una señal. El dolor es lo que conocen los médicos o dicen, lo mencionan como un síntoma. La realidad es que el cuerpo está emitiendo una señal. Ese dolor de cabeza. No hablo de aquel dolor que le dio allá, de repente, usted no lo tenía, le dio un dolor de cabeza y eso ya ni se acuerda cuándo fue. No hablo de un dolor recurrente. El cuerpo se está pronunciando, está dando una señal. Ese dolor que ha venido constantemente una y otra vez, el cuerpo está dando una señal. Hay que ponerle atención. ¿De dónde viene ese dolor de cabeza? Se me fue el hambre. O viera que hoy tengo un apetito exagerado. Muy bien. Cualquiera diría, pues qué bueno, tiene mucho apetito, coma. Sí, pero cuando estamos hablando de algo que ya rebasó un límite, ¿se me fue el hambre o estoy comiendo últimamente demasiado? Hay que ver si no es una ansiedad. Ojalá me esté dando a entender y no alguien que hoy, por ejemplo, en el almuerzo, en su cena, en su desayuno, comió bastante y se sienta ahora mal por lo que estoy diciendo. No, por favor, estoy hablando de algo continuo que está rebasando los límites. Lo mismo podríamos hablar del estómago, ¿verdad? Un dolor del estómago, bueno, pasó, se tomó algo allí para aliviar el dolor y pasó. Pero cuando es algo continuo y permanente, otra vez el cuerpo se está pronunciando. ¿Qué relación tiene eso con fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal. Pues tiene mucho porque aquí está justamente allí en esa línea. Dice, porque será medicina a tu cuerpo. Las malas decisiones que has tomado han afectado hasta tu cuerpo. Tus malas relaciones. El hacer tu propia voluntad, como eso está fuera del gobierno de Dios, trae consecuencias. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita todo aquel que viene a los pies de Cristo? Que su cuerpo reciba también la salud. Por eso dice en la versión Easy, ya traducida, o sea fácil, de Proverbios 3:8 dice, si lo haces será como una buena medicina, será como un medicamento que hace que su cuerpo o tu cuerpo se recupere. Y será como algo que fortalece tus huesos. Qué bueno es nuestro Padre. Qué grandioso es el Señor. Cuando vienen a los pies de Cristo, cuando te rindes a Él y le entregas todo a Él, Él cuida hasta de nuestro cuerpo. Es una sanidad total. Es una salud plena. De ahí en adelante tenemos que cuidarnos y no descuidarnos. Nuestro apóstol hablaba en Reforma de los descuidos. Entonces,
debemos de cuidarnos. Esto que ha estado sucediendo, hablo directamente de las normas, las restricciones, las normas que haya puesto cualquier gobernante, no son para mal. Todo lo está dirigiendo el Señor. Tiene que ver con los cuidados, las prevenciones para nuestra salud. Dice, y finalizo con esto, en la versión contemporánea dice: Él será la medicina de tu cuerpo. Me gustó mucho eso. Él será la medicina de tu cuerpo. Si ponemos cuidado a lo que viene diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él plenamente. Confía en Él completamente. Y vamos hasta abajo al verso 8. Y Él será la medicina de tu cuerpo. Ya no camines como aquel que camina de acuerdo a sus necedades. Ya no camines bajo tu propia prudencia, bajo tus propios criterios, opiniones. Esto es para todos. Necesitamos comprender lo que significa estar bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo. Necesitamos hoy más que nunca revisar cada palabra que ha estado viniendo del Señor para todos nosotros. No es un mensaje más, no es una predicación más como algunos le llaman. Es que cada vez el Señor me está hablando a mí, te está hablando a ti. Cada vez Él está hablándole a los suyos. Pero mientras Él está hablando, está enseñando, está corrigiendo, está ubicando, está llevándote a un estado diferente, en donde de verdad, en serio, ya no son las emociones, ya no son los sentimientos, ya no son, o ya no es tu propia voluntad la que te dirige. Jesús dijo: hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. En el cielo no hay muchas voluntades, hay solo una. Y Jesús trajo esa voluntad para que así como es en el cielo, exactamente así sea aquí en la tierra. Oremos. Padre, quiero darte gracias por cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, cada anciano, cada persona adulta que está conectada en la ciudad, en el pueblo, en la aldea, en la nación donde se encuentre, en la colonia donde se encuentre. Padre, en el nombre de Jesús, que tu luz llegue ahí a su vida, a su casa, a los suyos. Que sean alumbrados para que cada uno venga a rendirse totalmente a ti. Para que cada uno deje de hacer su propia voluntad y se someta a la tuya. Porque en eso consiste estar bajo tu gobierno. En esto consiste estar bajo el señorío de Cristo. Fácil seguramente es decir Señor.
Pero con razón él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que no solo seamos de los que de su boca sale Señor como una mención, como un título, pero donde no hay reconocimiento verdadero. Si yo soy Señor, dijiste en una ocasión, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el sometimiento? Porque no consiste solamente en llamarte Señor, sino en reconocerte como Señor. Exactamente como aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que vino a tus pies y te dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde un inicio entendió lo que significaba el señorío de Cristo. Desde un comienzo entendió lo que significaba ser gobernado por Dios, ser dirigido por Dios. Que todos mis hermanos que me están viendo y escuchando, y todos aquellos que no han venido al conocimiento de tu voluntad, a los pies de Cristo, pongan cuidado y atención, porque nuestra vida, cada una de nuestras vidas debe estar bajo tu gobierno plenamente, bajo tu señorío completamente, exactamente como Jesús lo mostró. Jesús no vino mostrando su propia voluntad, sino haciendo tu voluntad, revelando tu voluntad en todas las cosas. Por eso dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él estaba complacido en hacer tu voluntad. Que nosotros hagamos igualmente. Así como hizo Jesucristo, que cada uno de nosotros nos encontremos haciendo. Porque podemos estar dentro de un templo por mucho tiempo. Podemos estar cantando y haciendo tantas cosas como producto de lo que se le ha llamado la vida cristiana. El ser devoto. Pero la pregunta es, ¿estoy verdaderamente sometido al gobierno de Dios? ¿Jesucristo verdaderamente es mi Señor? Él es el que me dirige, Él es el que me gobierna. Yo hago exactamente como Él me manda. ¿O todavía es mi voluntad la que está siendo mostrada cada día? Padre, que todos aprendamos, recibamos, pero apliquemos correctamente también. Bendigo la vida de cada uno de los que están allí sintonizando esta transmisión, donde quiera que se encuentren. Y gracias porque tú ya dijiste que tu palabra no volvería a ti vacía, no regresaría vacía, sino que cumpliría el propósito por el cual tú la envías. Por eso creemos que en cada lugar, sea colonia, sea ciudad, pueblo, aldea, nación, región, allí donde alguien está viendo y escuchando,
ahí está siendo sembrada tu palabra y esta cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado, porque tú eres el Señor. Gracias te damos en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles que me siento siempre contento, agradecido con mi Padre por esa oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes. Y me gozo mucho, y lo estoy diciendo en verdad, cuando voy a la información que mis hermanos me envían de multimedia para poder saludarles. Y pues tengo la bendición de que aún la familia allá en Guatemala, en la ciudad capital, tengo hermanos que están sintonizando esa transmisión. Les bendigo en el nombre de Jesús también. La familia que está entendiendo lo que significa estar sometidos al gobierno de Dios. Voy en detalle de acuerdo a los lugares que me han reportado. Tenemos reporte que están sintonizándonos desde Denver, Colorado, allá en Estados Unidos. Bueno, son varias ciudades y estados. Bradenton, Florida. Todo lo que digo a continuación tiene que ver con Estados Unidos. Sarasota, Florida. Orange, New Jersey. Newark, New Jersey. Linden, New Jersey. New York. Rockland. Lisbon, New York. Washington, D.C. Delaware. Wisconsin. Sacramento, California. No saben cuánta alegría me da saber de ustedes, pero deben comprender algo. Allí donde ustedes están, en esa ciudad, en ese estado, en esa nación, ustedes necesitan crecer en su fe. Ustedes están allí por un propósito del Padre. Cada una de estas ciudades que he mencionado, y si alguien no se reportó y está en otra ciudad de Estados Unidos o en otro estado, el mismo mensaje es para ti también. No podemos ser cristianos que caminan en dos decisiones. No podemos ser cristianos tampoco amedrentados, sí prudentes y sabios. Pero donde tú te encuentras, mi hermano y mi hermana, en Estados Unidos, hay un propósito de Dios para tu vida y debes cumplirlo por sobre todas las cosas. Por eso me bendice mucho saber de ti. También tenemos en Madrid, España, en Varadero, Cuba, en Cococay, espero que así se pronuncie, en Bahamas, mis hermanos, allá en España, allá en Cuba, en Bahamas, nos bendice mucho, porque donde hay una luz, naturalmente el Señor quiere expresarse. Él quiere darse a conocer. En ese continente europeo, definitivamente, ustedes están allí sintonizando esa transmisión, no por voluntad de alguien más, es por voluntad divina, es porque así ha querido Dios. Los bendecimos a cada uno por nombre, en España, allá en Varadero, en Cuba, también en Bahamas, y les bendecimos en el nombre del Señor. También en Puerto Cortés, Honduras, en Choluteca, Honduras. Sabemos que Honduras también ha cerrado sus fronteras.
Pero ustedes ahí en Puerto Cortés, ahí en Choluteca, deben saber que algo está sucediendo en el corazón de ustedes, en la vida de ustedes. Porque el Señor también los ha escogido, pero deben someterse plenamente, completamente a su gobierno. Les bendigo a ustedes en Honduras, también en Acapulco, en La Sabana, México. De diferentes lugares de México se han estado conectando. Es una nación también muy amada. Mis amados allá en La Sabana, sigan adelante glorificando al Señor y estableciendo su reino. Allá en Tecpan, Chimaltenango, Santa Lucía, Cozumalguapa, San José Pinula, Guatemala, Río Dulce, Izabal, Cejar, Río Dulce, también en Izabal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Mis amados, todos los que somos de Guatemala, debemos también recordar la gracia de Dios para nosotros también. El favor de Dios, pero por sobre todas las cosas, que también fuimos llamados a cumplir su propósito. Cualquier lugar mencionado ya de Guatemala, y si alguien no se reportó, igual, pero estás en Guatemala. Todos somos instrumentos de Dios. Él está trabajando en nosotros para dejarse ver a través de nosotros también. Y cuando digo nosotros, no hablo solo de Guatemala. Todos los que han estado también han venido al reconocimiento de su señorío y están sintonizando la transmisión. Me llega ya como un último reporte: Tuxtla Gutiérrez, México. Allá en Tuxtla Gutiérrez también te saludamos y te bendecimos. Brasil, Villavicencio, Colombia. América del Sur. En América del Sur, la gloria de Dios debe dejar verse, debe de hacerse notar. Pero esto es a través de hombres y mujeres, pequeños y grandes, que se rindan totalmente a Él y estén prestos para hacer su voluntad. Así es, mis amados, que me complace mucho saludarles desde acá y animarles a que sigan adelante, siempre poniendo cuidado. Aquello que los gobernantes han estado anunciando, las autoridades, tomando en cuenta esas medidas de prevención. No llevemos, como decimos, la contraria. No nos resistamos a las medidas de prevención que han estado estableciendo. Si dice que no es conveniente ir a la playa, que si no tienes que salir de casa, que no salgas, pues cuida mucho lo que se te está diciendo. Y para aquellos que tienen permiso, que deben estar trabajando, laborando, no dejes de tomar las medidas de prevención. Eso no tiene que ver con tu fe. Eso tiene que ver con tu prudencia. Una mascarilla que tapa tu nariz y tu boca no está afectando tu fe. Tu fe se sigue desarrollando, pero estás diciendo: soy prudente. Y si hay restricciones que no han puesto en tu ciudad o en tu nación, lo dijo también nuestro apóstol en Reforma la otra vez. No se trata de esperar a que sean los gobernantes
Como aquí no nos han dicho eso, pues nosotros no tenemos ningún problema. No, toma las medidas inmediatamente, porque se trata de tu vida, de tu salud, de tu resguardo y también el de los tuyos. No confundamos las cosas. No tiene que ver con ser faltos de fe, aunque algunos sí, pero el que reconozca que es falto de fe necesita no solamente arrepentirse, sino trabajar en ello para que su fe se desarrolle. Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, pero no se quedaron allí. Jesús trabajó en la poca fe de ellos hasta llevarlos a que desarrollaran la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo Jesús. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. El miércoles a las 7:30 estamos una vez más llegando a cada uno de ustedes. Bendiciones.